Bueno, ahora voy a explicar la espina de pescado para salir de esta situación. Entonces, ¿cuál es la situación que identificamos? Las problemáticas social, ambiental y económica. El autor propone el desafío 80-20, que consiste en reducir el 80% de nuestras emisiones en menos de 20 años. Entonces, bueno, ¿cómo podemos contribuir para poder lograr este objetivo? Ok, entonces yo identifiqué método, identifiqué la mano de obra, la maquinaria y los materiales. ¿Listo? Entonces voy a comenzar con método. Resulta que nosotros pues somos una sociedad, ¿no?, que se dedica a generar bienes de consumo. Estos bienes de consumo deben de ser diferentes a los que hoy en día existen, como lo son los bienes de obsolescencia programada y los bienes de obsolescencia percibida. Esto debe dejar de existir. Nosotros debemos dedicarnos a hacer bienes duraderos, bienes que uno compre y no necesite volverlo a comprar o renovarlo o comprarle partes o repuestos en mucho tiempo, porque es que aquí es donde se va el gasto de energía y pues la contaminación y todo lo que contribuye. La producción de estos bienes de consumo debe ser una producción completamente autosostenible, es decir, que dependa de cosas, sí, pero de cosas que no se acaben, como los recursos renovables. Eh, bueno, en el método también identifica algo importante, que es la energía renovable. Nosotros debemos de generar energía renovable para poder hacer estos bienes de consumo. La energía renovable puede ser como por ejemplo fuentes como el sol, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, bueno, entre otras energías renovables y las que faltan por descubrir. Bueno, ¿cómo contribuimos en la mano de obra para hacer el desafío 80-20? Pues bueno, mano de obra yo lo identifiqué más que todo son como las personas, ¿no? Los individuos, nosotros. Entonces hay como dos tipos de individuos, los naturales y los del gobierno. Entonces nosotros como personas naturales debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Nosotros tenemos que depender menos de la producción de CO2, es decir, depender de las cosas que produzcan CO2, como los combustibles fósiles, como los metales, es decir, la extracción de ellos, como el petróleo. Y pues, además de depender menos del CO2, debemos de reducir la magnitud de nuestro consumo, es decir, los medios son una cosa que nos ponen a nosotros a consumir y a consumir y a consumir y a renovar pues como nuestro armario, por decirlo así, o los artículos que tenemos. Entonces, esta forma de pensar debemos de cambiarla. ¿Cómo? Pues bueno, el gobierno va a ser un factor muy importante. Ellos, por medio de un incentivo, en este caso por leyes de emisión de menos CO2 o por políticas que se le apliquen a las empresas, deben ayudar a cambiar esta forma de pensar. Bueno, ahora me voy con maquinaria. Entonces, ¿cómo la maquinaria contribuye para lograr este desafío 80-20? Nosotros tenemos que concentrarlos en la principal fuente de emisión de CO2, que es la movilidad. La movilidad debe basarse pues su materia prima debe ser la energía eléctrica. Es mejor tener un vehículo eléctrico cuya fuente de poder fue obtenida por energía renovable que un vehículo pues, que depende, por ejemplo, del petróleo, que produce CO2. Otro método pues, para reducir la movilidad es construir sistemas de movilidad masivo, por ejemplo el Transmilenio, el Mío o el Superbús, que con un solo motor podemos movilizar a muchas personas y pues esto reduce mucho pues las emisiones, ¿no? Disminuir el transporte. Bueno, esto yo lo puse haciendo referencia, por ejemplo, a la construcción de grandes partes industriales. Por ejemplo, cuando uno va a construir un barco, las planchas, las latas de acero vienen de Sudáfrica y las componentes del motor vienen de Europa.
las de la cabina o los interiores vienen de Estados Unidos y al final todo se ensambla, por ejemplo, en un astillero en China. Entonces todos estos transportes deberíamos como de reducirlos e intentar producir esta clase de cosas, pues como de bienes en unos sitios. Entonces concentrar los sitios para reducir la movilidad. Bueno, ahora voy con materiales. ¿Cómo los materiales contribuyen al desafío 80-20 mencionado anteriormente? Bueno, los materiales, sí, hay materiales artificiales hoy en día, pero la mayoría de los artificiales que hay hoy en día, de los materiales artificiales que hoy en día, pues no son renovables y pues son dañinos, ¿no? Pongo el ejemplo de los envases en donde viene el límpido. Esos envases y el icopor, pues no son renovables, es decir, una vez que se hacen, los enlaces son tan fuertes que la misma tierra no es capaz de absorberlo y se quedan así para siempre. Nosotros pues debemos de comenzar a innovar. Hoy en día ya lo han hecho como con los LPD, como con los LDPE, que son plásticos de poca densidad, que son 100% reciclables, con bolsas compuestas por celulosa, que cuando están en contacto con por ejemplo, en un relleno sanitario, son capaces de descomponerse por sí solas. Materiales biodegradables, 100% reciclables y 100% renovables. Muy importantes esas dos palabras. Las materias primas que debemos de utilizar para generar los bienes de consumo deben de ser materias primas orgánicas, es decir, cosas que vengan como del campo, que su proceso de producción sea solamente de la parte primaria y si mucho vaya hasta la parte secundaria, porque cuando uno convierte algo que va desde el campo hasta la ciudad, en ese proceso se generan muchos desperdicios de contaminación, ¿no? Entonces estas materias primas es muy importante que sean orgánicas. Los alimentos que sean orgánicos, que no sean alimentos con fechas de expedición, es decir, que todo lo que nosotros consumamos en lo posible sea como proveniente del campo, ¿no? Bueno, esta es la espina de pescado que yo propongo y ya, eso es todo.